Hoy vamos a hablar, vamos a aprender cosas nuevas, interesantes sobre la literatura del siglo XIX y de los dos movimientos de este tipo, dos movimientos literarios fundamentales de esta época histórica, que son el romanticismo y el realismo. Antes de comenzar con el estudio de las dos manifestaciones literarias del siglo XIX, que hemos dicho las fundamentales y las que vamos a trabajar, que hemos dicho que son el romanticismo y el realismo, sí que me gustaría hacer hincapié en la importancia de la literatura en el sentido de que los libros nos ofrecen una visión de la experiencia vital de quien escribe esa literatura, ¿no? De los autores y autoras. Y eso es fundamental para que podamos conocer cómo se desarrolla la vida, cuáles son las características, costumbres, líneas culturales, etcétera, de otras sociedades lejanas para nosotros en el tiempo, es decir, de otras épocas históricas, y también de otras sociedades lejanas para nosotros en el espacio, es decir, de otros lugares geográficos donde nosotros no residimos, de otros países, etcétera. Esto es fundamental. Este legado que nos dejan los libros de literatura es muy importante y hay que verlos a la par, al mismo tiempo que estudiamos pues esas manifestaciones de los libros de historia, ¿eh? Pero es importante cotejarlo también con la literatura porque es la individualidad de personas que deciden escribir y difundir lo que ven a su alrededor para que nos llegue a otro desde su punto de vista subjetivo. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que me gustaría manifestar e insistir es que me gustaría que tuvieseis en cuenta que la literatura, los textos que vais a leer, no debéis leerlos únicamente, que también, para obtener una calificación, una nota buena en vuestro expediente, sino también como curiosidad, ¿eh? Como digo, para conocer esas otras vivencias de otros lugares y otras épocas y para disfrutar también mientras vais leyendo, para recrear mentalmente, para trasladaros de alguna manera a esos lugares y a esos momentos, ¿de acuerdo? Que vosotros y vosotras no habéis vivido ni vais a poder vivir si no es con las recreaciones que hacen estos autores a través de sus obras. En primer lugar, vamos a ver el romanticismo, ¿vale? Esa visión romántica del mundo que tienen los escritores y escritoras de esa época del siglo XIX que escriben desde esta perspectiva que vamos a estudiar a continuación. Bueno, pues vamos a empezar por una serie de características que tienen que ver con la literatura romántica. Aquí hemos seleccionado 6 características que me parecen fundamentales para que las tengamos en cuenta a la hora de leer los textos y de comentar los elementos románticos que vamos a apreciar en ellos. La primera de estas características es que los escritores y escritoras románticos y románticas van a poner el foco en el interior de las personas, es decir, en su individualidad, en la individualidad de sus sentimientos más intensos. ¿Vale? ¿Qué quiere esto decir? Pues que el escritor o escritora lo que va a hacer es hablar mm, de sí mismo en el sentido de cómo percibe este escritor, cómo percibe la realidad que se encuentra día a día en el momento histórico que le ha tocado vivir.
Entonces, ya digo que es desde esa individualidad, desde la expresión de sus propios sentimientos, cómo se va a expresar ese escritor romántico y cómo lo va a manifestar en sus obras. En segundo lugar, en la obra de las producciones románticas va a estar muy presente lo abstracto, ¿de acuerdo? Ya sabéis que lo abstracto se va a referir a las emociones, los sentimientos, esas imágenes mentales, ¿no? Eso que describimos con palabras, pero que cuesta hacerlo, ¿no? Frente a lo que sería lo concreto, que tenemos mucha facilidad para poder manifestarlo y expresarlo. Cuando estudiamos en lengua la diferencia entre los nombres abstractos y los concretos, vemos esto que estamos ahora mismo aquí comentando, ¿no? Lo abstracto pues se referiría a términos como libertad, amor, solidaridad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que este tipo de experiencias abstractas van a estar muy presentes en las obras de estos escritores. Otra cosa muy importante es la naturaleza. La naturaleza va a estar siempre muy presente en estas obras. Se está describiendo un sentimiento, una emoción que el autor quiere expresar en ese momento. Sin embargo, aparece de repente el sol para ayudar a expresar ese sentimiento o esa emoción. Aparece el mar, aparece en general esos elementos, flores, etcétera, de la naturaleza que están conviviendo muy de cerca en esa expresión romántica de las obras literarias de este periodo. Como hemos dicho, el hecho de que esté presente lo abstracto, eso hace difícil de entender y de interpretar muchas de las expresiones que aparecen en estas obras. Como hemos comentado antes, no es lo mismo expresar un sentimiento de libertad que expresar las características de un objeto, como puede ser, por ejemplo, un reloj de arena. ¿De acuerdo? Así que de ahí que a partir de esa individualidad de sentimientos intensos que son abstractos, es muy difícil en muchos casos expresarlo y, por ende, también de entenderlo e interpretarlo. Van a aparecer también en estas obras extraños personajes o personajes curiosos, como pueden ser los fantasmas, aparecidos, seres naturales, sobrenaturales, pero también pues personajes curiosos en esa época o personajes con unas características individuales muy concretas, como puede ser un pirata, como puede ser un preso, etcétera, etcétera. En este tipo de manifestación literaria, como el romanticismo, los géneros literarios fundamentales son las novelas y las leyendas también, pero también la poesía, ¿de acuerdo? Todas estas manifestaciones de géneros literarios de este tipo van a estar presentes en la obra. Bueno, y vamos a ver a continuación un ejemplo de un poema que sería romántico para intentar ver estos elementos, ¿no? Reconocer estos elementos que acabamos de explicar pues en ese texto, que luego vosotros y vosotros lo tendréis que hacer en textos que vais a trabajar en clase. Bueno, pues este poema al que yo me refería es el poema Amor Eterno, que es de Gustavo Adolfo Bécquer, una de las figuras más representativas de esta manifestación literaria del siglo XIX, que fue el romanticismo. Bécquer destaca fundamentalmente en poesía y también son muy importantes sus leyendas, que veremos en clase y que podréis leer y trabajar y comentar. Este poema se llama Amor Eterno y comienza así.
podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. La expresión del sentimiento amoroso, en este caso de Gustavo Adolfo Bécquer, nos habla de un amor más allá de la muerte, como podemos ahí leer, de ahí que el título sea Amor Eterno. A continuación vamos a realizar un pequeño guión para un comentario de texto donde veamos estas características que acabamos de explicar anteriormente sobre el romanticismo. Bueno, pues tal y como hemos dicho, ahora vamos a ir analizando todas las características que tengan que ver con esos elementos del romanticismo que hemos enumerado y explicado anteriormente. Y lo vamos a hacer a partir de este poema que acabamos de leer y que lleva por título Amor Eterno y que fue escrito en el siglo XIX por Gustavo Adolfo Bécquer, como ya hemos dicho. Bueno, pues vamos a ir analizando uno por uno esos elementos para facilitaros ese comentario que debéis de realizar, pero redactándolo ya en vuestro cuaderno, ¿no? Bueno, pues vamos a ir seleccionando y describiendo esos elementos. Bueno, en primer lugar, el tema, hemos visto que de ese poema es el amor, lo encontramos en el propio título, amor eterno. Ese sentimiento intenso que decíamos en los primeros momentos de este vídeo, que era la expresión de sentimientos individuales del autor y sentimientos muy intensos. Hablábamos también de términos y de experiencias abstractas. El amor, un sentimiento, lo es. La idea principal, en este caso, es el amor como un ente imperecedero, capaz de sobrevivir al paso del tiempo e incluso de la propia muerte del poeta. Hemos visto que ha terminado el poema diciendo que podrá suceder cualquier cosa, que podrá incluso morirse, pero que nada ni nadie nunca podrá apagar la llama del amor que él siente por esa joven. Así que amor, como decimos, sentimiento intenso, tan intenso que es un amor imperecedero. Bueno, pues también vemos elementos de la naturaleza que dijimos que eran muy importantes y que están presentes en estas obras de los escritores románticos, como en este caso ha aparecido el sol, el mar y también la tierra. Así que la naturaleza acompaña al escritor, acompaña en este caso al poeta, como apoyo para expresar eso que es tan difícil, porque como hemos dicho son abstracciones muy difícil de expresar con palabras. Y el poeta en este caso se apoya en estos elementos de la naturaleza para intentar explicar y que nos sea más fácil a los lectores comprender lo que siente. Bien, luego tenemos elementos relacionados con la muerte, con lo tétrico, ¿no? Como hemos dicho, que es también un elemento que aparece de manera casi incondicional en las obras románticas. Vemos que aparece el término muerte, el término fúnebre, funerario, que hace alusión a la propia muerte, crespón, crespones negros en señal de luto, es un elemento también relacionado con la muerte y aparece en este caso. No vemos aquí apariciones fantasmagóricas como sí veremos en las leyendas que estudiaremos más adelante, pero sí estos términos, como digo, relacionados con la muerte. Todo lo que hemos analizado hasta ahora mismo nos lleva a concluir con que aquí lo que encontramos es un lenguaje abstracto, ¿verdad?
muy abstracto. El poeta se sirve de metáforas, comparaciones, personificaciones, etcétera, para intentar hacer comprender mejor al lector lo que él siente en ese momento. ¿De acuerdo? Y en cuanto al género literario que nos hemos encontrado en ese texto que hemos leído anteriormente, nos hemos encontrado, se trata de un poema, ¿verdad? Estamos ante el género de la poesía, aunque hemos dicho que también la novela y sobre todo la leyenda son géneros muy característicos de este tipo de literatura romántica y la veremos más adelante. A continuación, y una vez que hemos explicado todas las características fundamentales del romanticismo, que es el primero de los movimientos literarios del siglo XIX que hemos trabajado, que hemos explicado, ahora vamos a pasar al segundo de ellos y para eso vamos a conocer la visión realista del mundo que tenían los escritores que, como vamos a ver a continuación, van a hacer unas manifestaciones de expresión literaria bastante diferentes a los autores románticos que acabamos de estudiar. Espero que sea fácil de entender y que podáis ir haciendo esa comparativa mental de ambos movimientos. Bueno, pues los escritores realistas retratan el mundo tal y como es. Claro, esto ¿con qué lo podemos relacionar? Pues con el propio término realista, ¿no? Ellos miran a su alrededor y retratan, recrean, describen ese mundo, esas vivencias históricas, pues políticas, sociales, económicas, etcétera, que tienen que vivir, ¿no? Estos autores. Entonces es normal que aparezcan, van a aparecer de hecho, descripciones muy abundantes. Se describen ambientes, personas, lugares, objetos, etc. Además, con todo detalle. Descripciones muy, aparte de realistas, evidentemente, y objetivas, muy detallistas. ¿Para qué hace esto el autor realista? Pues lo hace para que el lector casi que se pueda poner en la piel del escritor y pueda casi oler, ver y revivir lo que esta persona pudo sentir en el momento en el que le tocó vivir. Por tanto, la visión que da el escritor de la realidad es una visión objetiva. Fijaos que ya dejamos casi a un lado esos sentimientos, esa expresión de los sentimientos de esa manera tan intensa que hacían los escritores románticos para pasar a una visión completamente distinta, no subjetiva, como era en el caso de los escritores románticos, subjetivo en el sentido de interior, mi visión interior, cómo la veo yo, cómo la siento sobre todo. Y aquí no es una visión objetiva, la realidad tal y cual está pasando, no como yo la vivo, no como yo la siento, no como yo la percibo, sino intento trasladar esa visión tal y como es. Lo veremos más claramente en los textos. Por lo tanto, ya el lenguaje es un lenguaje concreto, no es ese lenguaje lleno de figuras retóricas, de metáforas, etcétera, como ocurría con los románticos y como pudimos ver en el poema El amor eterno que estuvimos analizando hace un momento, ¿no? Entonces, ese hecho de que sea un lenguaje concreto y no abstracto, pues ¿qué va a hacer? Pues va a hacer que sea fácil de entender por el lector. No tiene que estar interpretando
que tiene que ver el sol, como hemos dicho antes, la tierra, el mar, con el amor eterno, sino que fácilmente, mientras el lector se va empapando de todas esas descripciones, no tiene que hacer ese ejercicio mental de intentar interpretar, sino que es fácil meterse en ese mundo en el que lo está introduciendo el autor, sin necesidad de hacer ese esfuerzo mental que había que hacer en el romanticismo. Estos autores se van a centrar en problemas reales de la sociedad, ¿de acuerdo? Problemas como el trabajo, por ejemplo, en las fábricas, con esos inicios de la industrialización, incluso el trabajo infantil. En esta imagen vemos niños, pues son aspectos propios de esa época, del siglo XIX, y, por ejemplo, la situación o el papel de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, de esos problemas reales se centran, se enfocan estos autores para hacerlos llegar al lector. Entonces, claro, están mirando la sociedad de una forma crítica, ¿eh? De alguna manera, porque si están detallando esos problemas reales, están siendo en muchos casos críticos con esa sociedad, con el objetivo en muchos de estos textos de intentar cambiar esa realidad, ¿no? De reivindicar un cambio, una mejora. Entonces, claro, este tipo de literatura va a generar una opinión en el lector. Es decir, el autor va a intentar convencernos, cuando accedemos a ese texto, convencernos de que existía ese problema que él nos está retratando y que había una necesidad de cambiarlo, ¿vale? Está intentando, pues eso, un poco generar esa opinión y que compartamos la opinión suya, ¿no? El género literario donde destaca es, evidentemente, aquí es la estrella, es la novela, ¿eh? De hecho, la literatura romántica es muy floreciente, es muy productiva en ese tipo de libros, ¿no? Que serían las novelas. Hay muchísimas y de muy buena calidad. Y en esas novelas, el que predomina es un narrador omnisciente. No sé si recordáis lo que era cuando trabajábamos los textos narrativos y hablábamos de la novela, veíamos que había distintos tipos de narrador, ¿verdad? Había narrador que contaba sus propias vivencias, un narrador en primera persona. No vamos aquí a repasar otra vez todo, a detallar todos los tipos de narradores, pero sí quiero que recordéis lo que era ese narrador omnisciente. No es para nada un narrador en primera persona, sino en tercera, que va a narrar lo que pasa, va a contar, va a relatar lo que pasa a su alrededor, pero va a ir más allá de contar lo que ve, oye, sino que se va a meter en el interior de los personajes. Omnisciente, que significa que todo lo sabe, pues es el narrador que sabe, que conoce lo que piensa en cada momento cada uno de sus personajes, lo que siente, lo que idea, etcétera, etcétera. Ese era, creo que no vaya a tener ninguna dificultad para recordarlo, el narrador omnisciente. Y es el que nos vamos a encontrar en este tipo de manifestaciones literarias que tienen que ver con el realismo. Vamos a pasar ahora a leer y posteriormente a analizar un texto para que tengáis esto mucho más claro. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la lectura de un fragmento de la novela Fortunata y Jacinta, que la escribió el autor muy representativo del realismo del siglo XIX, que es Benito Pérez Galdós. En esta novela, como se puede observar en su título, las protagonistas son dos personajes femeninos, Fortunata y Jacinta. Son dos mujeres de distinta clase social y evidentemente con una vida muy, muy distinta, pero que se relacionan de alguna manera porque tienen un vínculo
distinto, en el caso de la una y de la otra, con uno de los personajes masculinos protagonistas de esta novela. No quiero desvelaros más datos, hacer más spoilers, porque os invito a que la leáis y también si os apetece podéis mirar en plataformas televisivas porque existía una serie por capítulos evidentemente de esta obra y a lo mejor también podéis encontrar alguna versión más moderna llevada a la televisión o al cine. Bueno, pues ya sin más preámbulos pasamos a la lectura del fragmento y posteriormente lo vamos a analizar, vamos a hacer ese guión que os dejo para el comentario de texto. Comenzamos. Iba Jacinta tan pensativa que la bulla de la calle de Toledo no la distrajo de la atención que a su propio interior prestaba. Los puestos a medio armar en toda la acera, desde los portales a San Isidro, las baratijas, las panderetas, la loza ordinaria, las puntillas, el cobre de Alcaraz y los 20.000 cachivaches que aparecían dentro de aquellos nichos de malclavadas tablas y de lienzos peor dispuestos, pasaba ante su vista sin determinar una apreciación exacta de lo que eran. Recibía tan solo la imagen borrosa de los objetos diversos que iban pasando y lo veía así porque era como si ella estuviese parada y la pintoresca vía se comiese delante de ella como un telón. A continuación vamos a pasar al comentario. Bueno, pues una vez que hemos leído ese pequeño fragmento de la novela Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, vamos a ver ahora, vamos a intentar darnos cuenta es decir, reconocer elementos del realismo en ese fragmento, ¿de acuerdo? Que es lo que consistiría ese comentario de texto. Esto va a ser el guión y después pues tendréis que trabajarlo en vuestro cuaderno, ya de forma redactada y más extensa. Bueno, pues en primer lugar vamos a fijarnos en el género literario, que dijimos que el realismo, su género, el género literario que era el primordial, ¿no? El fundamental para expresarse era la novela. Y en este caso hemos visto que es un fragmento de una conocida e importante novela. También hemos visto cómo ha hecho su aparición el narrador omnisciente, ¿no? Fijaos que el narrador, que utiliza Benito Pérez Galdós, está dentro de la mente, se cuela, ¿no? En los pensamientos, en la mente más bien de Jacinta, en este caso, de ese personaje, y nos dice qué hay en ese interior de su mente. Así que hemos vuelto a escribir, ¿no? Este fragmentito en el que podemos observar esto, ¿no? Como por ejemplo, iba tan pensativa que la bulla de la calle no la distrajo de sus pensamientos. Es decir, que iba pensativa en un grado máximo, ¿no? Que casi no veía por donde ella o no percibía, ¿no? Con detalle la situación, ¿no? Por la que estaba, por donde iba caminando. Otro fragmentito que hemos vuelto a escribir, que hemos seleccionado como ejemplo de ese narrador omnisciente, es el de recibía tan solo la imagen borrosa de los objetos diversos que iban pasando y lo veía así porque era como si ella estuviera parada y la pintoresca vía se corriese delante de ella como un telón. Fijaos si está el narrador dentro del personaje, dentro de su mente, porque es capaz de saber qué imágenes pasaban por ella y cómo veía Jacinta, ¿de acuerdo? Espero que estos ejemplos sirvan para daros cuenta de cómo funciona eso del narrador omnisciente, ¿de acuerdo? Así que fijaos, esta
Este fragmentito es muy, muy significativo. Recibía tan solo la imagen borrosa de los objetos. ¿Cómo sabes qué imagen pasan por la mente de alguien? Si no eres un narrador omnisciente, es imposible. Dice que parecía como si la vía, la calle, corriese delante de ella como un telón. Es decir, como si hubiese bajado un telón y no viera a ella lo que por ahí sucedía. Bueno, a continuación vamos a fijarnos en la descripción de personas, objetos, lugares, que hemos dicho que la descripción es fundamental. Es fundamental. Pues por ese afán de dar detalles para que el lector incluso pueda llegar a pensar en un momento dado que está allí, en esa calle, por ejemplo, como estaba Jacinta, ¿no? Así que fijaos la descripción. Las baratijas, panderetas, loza ordinaria, loza que se refiere a vajilla, a platos, vasos, etcétera. Puntillas, todo esto va describiendo y va enumerando, esta numeración nos va dando detalles de todo lo que había en esa calle, que es, se refiere a lo que son hoy día, siguen siendo los mercadillos, ¿no? Vamos a un mercadillo en la calle y vemos que están los puestos de las distintas cosas que venden las personas que van a ese mercadillo, ¿no? Para dedicarse a esa venta ambulante. Bueno, pues veis la descripción tan detallista, tan al máximo, ¿no? Después vemos que el autor expresa su opinión buscando influir en el lector. Fijaos que él dice que esos puestos, que esos cachivaches, todo eso, eh, estaban unos puestos con tablas mal clavadas y estaban los stands estaban muy mal dispuestos, o los objetos que se vendían en cada uno de esos puestos, ¿no? Estaban mal colocados. Fijaos cómo expresa su propia opinión. También para dar idea de que no era un mercadillo, un mercado pues de nivel económico, ¿no? Donde hubiese a lo mejor objetos de más valor, sino que estaba todo colocado de como casi de cualquier forma, un poco a la ligera, ¿no? Dando un poco de idea de a qué barrio, ¿no? Cómo podía ser el barrio donde estaba esa calle en la que se situaba ese mercadillo. Lenguaje sencillo y fácil de entender. Habéis visto que es un léxico común, normal, no hay cultismo que nos impida saber lo que tuviésemos que ir a un diccionario para ver lo que significa. No aparece tampoco ese lenguaje figurado, como esas metáforas, comparaciones, etcétera, etcétera, que aparecían por ejemplo, en el poema que leímos antes, Amor Eterno, de Becker. Bueno, pues hasta ahora hemos analizado dos fragmentos, o en el caso de anterior un poema, de dos autores característicos, cada uno de los movimientos literarios que estamos estudiando, uno del romanticismo, como fue Becker, y después del realismo de un fragmentito de una novela de Benito Pérez Galdós. Espero que estos breves análisis, estos guiones para el comentario, os haya dejado claro que son movimientos diferentes y cuáles son las diferencias entre las producciones de uno y de otro movimiento. ¿Y tú? ¿Eres romántico o realista? Bueno, pues ahora a continuación te voy a dejar una nube de palabras en las que quiero que te detengas unos momentos y en eso lo que esas palabras implican, ¿no? Cuál es el concepto que hay detrás de cada una de ellas y pienses un poco con cuáles te identificarías más, ¿de acuerdo? A ver si eres capaz de llegar a la conclusión de si te sientes una persona más romántica o realista. Romántica recuerda que no es en el sentido de romanticismo solo amor, ¿de acuerdo?
Hay más temas en esta literatura. Es una forma de ver la vida, una forma de ser, una forma de expresarse, ¿no? Ya vimos las características de escribir o de expresarse de esa manera. Bueno, pues te invito a que a continuación te centres en ella e intentes dilucidar en cuál de los dos bandos te situarías. Bueno, pues aquí tienes esta nube de palabras donde vas a encontrar términos como sueños, libertad, conciencia crítica, ayudar, solidaridad, imaginación, etcétera. Bueno, pues lo que te voy a pedir es que las visualices de alguna manera. Puedes cerrar los ojos si así te es más fácil o más cómodo y pienses qué te sugieren o con cuáles de ellas te identificas más, para así llegar a la conclusión de si eres romántico o romántica o eres realista. Bueno, pues a la finalización de este vídeo espero que ahora lo tengas todo mucho más claro en lo relativo a los dos movimientos literarios del siglo XIX que hemos trabajado en él, el romanticismo y el realismo. Pero si aún te queda alguna duda, pregunta a tu docente. Nos vemos en el próximo vídeo.